Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Nos encontramos en un nuevo conversatorio virtual organizado por el grupo de estudios Pedro Zulen. Nosotros somos un grupo creado el año 2012 en las aulas de la Facultad de Letras y Ciencias Humanas de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Mi nombre es Carlos Reyes. Esta noche voy a moderar este conversatorio que hemos titulado La filosofía de Augusto Salazar Bondy. Tenemos tres invitados esta noche. Por un lado tenemos a Adriana Alpini. Ella es doctora en filosofía por la Universidad Nacional de Cuyo, Mendoza. Es profesora titular de antropología filosófica en la Facultad de Filosofía y Letras. Es autora del libro Filosofía, Crítica y Compromiso en Augusto Salazar Bondy. También tenemos a José Díaz. Él es chileno, doctor en filosofía, con mención en filosofía moral y política por la Universidad de Chile, miembro del grupo de estudios sobre educación y neoliberalismo, GEN, y del equipo editorial de la revista Otro Siglo. También tenemos a Joel Rojas, de Perú, magíster en Filosofía y Pensamiento Social en Flaxo, Ecuador. Forma parte del grupo de investigación Pedro Zulen, de la Universidad de San Marcos, y es docente actual de Filosofía en la Escuela Nacional de Bellas Artes del Perú. Es editor de Repensando Augusto Salazar Bondy y autor de la tesis Para una filosofía de la liberación en Augusto Salazar Bondy. Vamos a comenzar con un primer momento de saludos de cada uno. Adriana, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Nos conocimos hace algún tiempo. Bienvenida esta noche. Tu audio, por favor. Decía que muchas gracias por invitarme a participar de este conversatorio. Hola a todos, ¿cómo están? Espero que podamos tener un diálogo fecundo y aprovechemos este momento para profundizar en temas de filosofía, de nuestra filosofía. Muy bien, gracias Adriana. También tenemos a José Díaz, de Chile. ¿Qué tal, José? ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Muchas gracias por la invitación, Carlos. Muchas gracias, Adriana, por el diálogo y también Joel. Un saludo muy, muy afectuoso al grupo Pedro Zulén por esta iniciativa que parece más que necesaria en tiempos de enclaustramiento y nula posibilidad de acercamiento público, salir con discusiones como de este tipo. Así que muchas gracias. Estoy muy, muy contento de estar esta noche dialogando con ustedes. Muy bien, José. ¿Y qué tal, Joel? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Qué nos puedes comentar? Tu audio está apagado, Joel. Sí, ya. Bueno, efectivamente, digamos, una de las cosas muy importantes del grupo Pedro Zule es discutir, difundir el pensamiento hecho en nuestra América. Y vamos a seguir haciendo todas estas actividades, ¿no? En este contexto muy complicado a nivel mundial, pero el grupo Pedro Zule no se doblega frente a este contexto. Entonces hay que seguir con todas estas actividades y desde luego, como dijo Adriana, que sea un diálogo fructífero y hablando sobre nuestros pensadores. Gracias. Gracias, Joel. Así es, el grupo de estudios Pedro Zulen surgió el año 2012 como, digamos, tratando de recuperar los estudios rigurosos y profundos sobre la filosofía peruana y latinoamericana que estaban un poco postergados. Eh, bueno, vamos a comenzar con este segundo momento. Vamos a hablar de algunos temas centrales en torno a la filosofía del maestro Augusto Salazar Bondy. Vamos a comenzar con Adriana Arpini. Adriana, ¿qué tal? ¿Qué nos puedes comentar acerca
del humanismo, de nuestro maestro Augusto Salazar. Tú has escrito mucho sobre el tema y seguro que lo vas a poder interconectar o articular con otros también presentes en la filosofía de Augusto. Bueno, sí, a mí me ha interesado en particular trabajar a lo largo de la obra de Augusto Salazar Bondy el tema del humanismo. Me parece interesante, como para contextualizar el tema, empezar por decir que la obra de Salazar fundamentalmente es producida durante la década, fines de los 50 y durante la década de los 60 y principios de los 70. Él está produciendo en plena momento de la Guerra Fría, y es un momento en el cual el tema del humanismo está puesto en tela de juicio, ¿no? Ya en el año 47, apenas comenzada la posguerra, Merleau-Ponty había publicado su famoso texto Humanismo y Terror, y en ese texto él llegaba a la conclusión de que todos los posicionamientos ideológicos del momento, desde el liberalismo hasta el comunismo y por supuesto también todas las formas de nacionalismo, en nombre del hombre, en nombre de la humanidad, toleraban la violencia, no solo toleraban la violencia, sino que además la necesitaban para sostenerse como sistemas políticos. Frente a eso, Merleau-Ponty, digo, va a proponer una praxis crítica que consiste en defender a los hombres concretos, a la libertad de los hombres concretos, antes que la idea de libertad o antes que la idea de igualdad, las relaciones igualitarias entre los hombres. Unos años después, casi 20 años después, Erich Fromm reúne a un grupo de filósofos, sociólogos, pensadores, intelectuales de la época para trabajar el tema del humanismo socialista. Y en sus trabajos también llegan a una conclusión semejante, más bien pesimista, ¿no? Acerca de que en el contexto de la utilización de la ciencia y de la técnica para producir, para favorecer la industria de la guerra, la tarea del humanismo es justamente preservar la paz. Estas posiciones van a estar también influenciadas de distintas formas por el pensamiento de Heidegger o por el pensamiento de Foucault, que también son posicionamientos muy críticos respecto de las posibilidades del humanismo y respecto de lo que el humanismo ha significado como ideología para Occidente. Sin embargo, por esos mismos años, por la década de los 60, digo, y un poco antes también, en América Latina se vienen desarrollando otros posicionamientos, a los cuales también podemos llamar humanistas, pero que tienen una perspectiva crítica, es decir, son una forma de humanismo. Si nosotros nos atenemos a la definición clásica del humanismo, tiene que ver con la defensa de la dignidad humana, y se asocia esta defensa de la dignidad humana al cultivo de esa dignidad a través de el estudio de los clásicos, de las letras clásicas. Sin embargo, por ejemplo, Aranguren ya había dicho que no era necesariamente, esos dos componentes no eran necesariamente inescindibles. Era posible defender la dignidad humana y pensar en la historicidad del hombre, es decir, un humanismo atravesado por una profunda historicidad. Y en América Latina justamente esto es lo que se va a poner a foco. El problema del hombre atravesado por su situación histórica, por sus condiciones, por los problemas que debe afrontar en el quehacer cotidiano. Hay estudios muy rigurosos sobre la historia del humanismo en América Latina, entre ellos los de Arturo Roy, que pueden ser consultados al respecto. Pero en general podríamos decir que las formas del humanismo más interesantes, más críticas que se desarrollan en América Latina, van a afirmar la experiencia de lo humano de distintas formas.
y van a caracterizarse, ¿no? Por una parte, porque tienen una perspectiva abierta de la historia, una historia que apunta hacia posibilidades diferentes en el futuro, porque se constituye, es un conjunto de ideas que es movilizada principalmente, y no siempre orgánicas, no siempre formuladas de acuerdo con criterios académicos, pero movilizada por los sectores sociales subalternos emergentes. Y además, por una suerte de afirmación de la propia subjetividad, de la valoración de lo propio frente a la imposición de otras formas de vida. Esto implica formas de auto y de heteroreconocimiento, lo cual es muy importante, esta consideración de las formas de reconocimiento en el contexto de los planteos humanistas. Y por lo general también estas formas de autoafirmación, de auto y heteroreconocimiento suponen una práctica dialéctica sui generis, que se diferencia de las estructuras dialécticas de Hegel, por ejemplo, e incluso de Marx. Podríamos inscribir el pensamiento de Salazar-Bondy dentro de estas formas de humanismo que se van configurando en América Latina en la década de los 60 y 70. A lo largo de la producción de Salazar-Bondy, podemos diferenciar etapas y a través de esas etapas se van modificando sus posicionamientos respecto del humanismo. En una primera etapa, su pensamiento humanista está más bien vinculado a los problemas de la educación y de la enseñanza de la filosofía. Hay una segunda etapa en donde los planteos del humanismo están vinculados a su praxis histórica y política, ¿no? Como en el caso de los escritos acerca del socialismo humanista peruano. Y hay una tercera etapa que para mí es la más interesante, que es la que se refleja en sus escritos póstumos, en el escrito sobre Bartolomeo de la dominación y también en su antropología de la dominación, ¿no? Esos fragmentos que quedaron inconclusos y que fueron recuperados por Helen Orbiz y David Sobrevilla. En el texto Bartolomeo la dominación, al cual me gustaría referirme particularmente, porque creo que ahí es donde queda mejor presentada, mejor dibujada el posicionamiento humanista de Augusto Salazar-Bondy. Sabemos que se trata de un escrito que no tiene las características de un escrito académico filosófico. Es un diálogo indiano, ¿no? Y él lo introduce diciendo que le extrañaría que todo parecido con la realidad fuera una mera coincidencia. Es un diálogo indiano que está ubicado en América, en la etapa colonial, en la América española, presumiblemente en la española, ¿cierto? Y es la época en que se da ese diálogo es en alguna fecha anterior a la muerte de Bartolomé de las Casas, es decir, anterior al 1566, presumiblemente. Y ese diálogo tiene distintos personajes. A través de cada uno de esos personajes, Salazar va a ir presentando distintos posicionamientos frente a la problemática de lo humano y del humanismo. En la primera parte del diálogo, los personajes son Bartolomé, que por supuesto es Bartolomé de las Casas, y Don Diego. Don Diego, que seguramente alude a la figura de Diego de Colón, ¿no? Que era el gobernante ahí en Santo Domingo. Esa representante, ¿cierto?, del poder español. En ese diálogo entre Bartolomé y Don Diego, lo que podemos ver es, por parte de Bartolomé, un humanismo que podríamos caracterizar como paternalista, es decir, el reconocimiento del otro desde la propia posición, es decir, desde la propia definición de lo que es el ser humano y lo que es la cultura, mientras que la posición de Don Diego es la negación de la humanidad del otro, ¿no? Desde la perspectiva del reconocimiento estaríamos en una situación de desprecio, de no reconocimiento del otro,
Mientras, en el caso de don Diego, mientras que en el caso de Bartolomé hay un reconocimiento del otro desde la propia posición. Pero también intervienen en ese momento del diálogo otras dos figuras muy importantes. Atuey, ¿no? Que el nombre está tomado del cacique taíno de Quiscaya, que fue uno de los primeros rebeldes frente a la imposición de la religión católica, y que él habla en nombre de su propio pueblo, ¿no? del pueblo de los indios. Y también interviene un personaje femenino, lo cual es muy interesante que Salazar Bondy haga intervenir en este diálogo un personaje femenino. Ese personaje femenino es Micaela. Es muy probable que haya elegido Salazar el nombre de Micaela en referencia a Micaela Bastidas, de quien se dice que tenía sangre mezclada de África y de América, y que era que tuvo una participación muy importante en la rebelión de Tinta, históricamente, ¿no? Como personaje dentro del diálogo indiano, ella es la compañera de Atuey, y esa primera parte del diálogo se cierra precisamente con un parlamento de Micaela, en donde ella dice que la liberación del indio, tanto como la liberación de la mujer, debe ser el resultado de una experiencia propia, es decir, no es otro el que le va a otorgar la libertad, no es otro el que le va a conceder su lugar dentro de la humanidad, sino que debe ser una conquista propia de la mujer y del indígena en cada caso. Es interesante, ¿no? A mi juicio, que Salazar ponga en boca de la mujer justamente esta afirmación de la propia subjetividad, esta valoración de lo propio como parte de su concepción dentro del humanismo, ¿no? Solamente si nos valoramos a nosotros mismos si nos consideramos a nosotros mismos como valiosos y consideramos importante pensar acerca de nosotros mismos, es posible que podamos avanzar hacia estadios de mayor libertad, de mayor reconocimiento. El autorreconocimiento es una condición también para el heteroreconocimiento, y en este sentido es un planteo, digamos, humanista. En la segunda mitad, en la segunda parte del diálogo indiano de Salazar Bondy, aparecen dos nuevos personajes. Uno es Ginés, que alude a Ginés de Sepúlveda, y otro es Franz, que alude a Franz Fanon. Es muy interesante porque cuando uno lee el texto de Salazar, advierte la gran intertextualidad que aparece. Hay un diálogo con todo el pensamiento filosófico de la tradición latinoamericana y occidental. Salazar pone en boca de Ginés, del personaje Ginés, muchos pasajes del Demócrates Alter, que es el texto en el que Ginés de Sepúlveda defendía el hecho de que existían hombres que eran esclavos por naturaleza, y en ese sentido estaba de acuerdo con la sumisión del indígena y también con la sumisión del negro. Mientras que en boca de Franz Fanon de Franz, que es el otro personaje, pone parlamentos que están tomados de los textos de Franz Fanon, pero también de la tradición latinoamericana, parlamentos completos que surgen de textos de José Martí, por ejemplo, de ese texto tan importante sobre 3 héroes que tiene José Martí, que está en los volúmenes dedicados a los niños de José Martí, donde habla acerca del decoro, donde Martí habla acerca del decoro humano. En ese sentido, a través del personaje Franz, Salazar Bondy va a señalar dos falencias del humanismo clasicista
que es el humanismo, por ejemplo, defendido por Ginés. Ginés, que representa a Ginés de Sepúlveda, como decíamos, era considerado un humanista en su época, porque había sido traductor del griego al latín de los textos de Aristóteles, y esto era una práctica del humanismo clasicista. Y también del humanismo paternalista, que es en el diálogo puesto en los parlamentos de Bartolomé de las Casas, del personaje Bartolomé, que alude a Bartolomé de las Casas, obviamente. Esas dos falencias del humanismo son no cuestionar la soberanía de los reyes, ¿sí? Entonces la defensa, en definitiva, del ser humano en los marcos, ¿no? de las prácticas religiosas sostenidas por Bartolomé, no hacían más que legitimar las formas de dominación. Y el otro cuestionamiento es el de mantener el modelo civilizatorio europeo. Entonces, Fanon corrige una expresión de Bartolomé, que está en los tratados de Bartolomé de las Casas. Bartolomé de las Casas dice que todos los pueblos del mundo son hombres, porque la defensa de la humanidad del indio está basada, para Bartolomé de las Casas, en la idea de que todos pertenecemos al mismo linaje, somos todos igualmente hijos de Dios. Entonces afirma que todos los pueblos del mundo son hombres. El criterio de igualdad es lo que permite defender la humanidad del indio, desde la perspectiva paternalista. Y Frantz Fanon lo corrige y le dice, sí, todos los pueblos del mundo son hombres, pero cada uno con sus propios modos de ser. Y todos los modos de ser son hombres. Entonces ahí aparece el reconocimiento de la diversidad de los modos de realización de la humanidad. Y esto se vincula, como decíamos, con una forma muy sui generis de la dialéctica, que en el caso de Salazar Bondy, esto está desarrollado no solamente en el texto sobre Bartolomé y la dominación, sino que también aparece en los fragmentos de la antropología de la dominación. Es una dialéctica que en lugar de tener 3 momentos tiene 4 momentos, porque el tercer momento se abre en 2. Y es una dialéctica histórica, ¿no? El primer momento es la agresión del dominador. El dominador naturaliza la dominación, considera que es una relación natural la subordinación del otro, que es inferior por naturaleza. Sin embargo, el segundo momento es el deseo del dominado de cancelar la dominación. Es el momento de la negación, es el momento del no. Pero este segundo momento, que significa respecto del primero una contradicción, es el momento de la contradicción, de la negación, se puede resolver en un tercer momento mediante alternativas diferentes. Una de esas alternativas es la integración del dominado en el sistema del dominador. Con lo cual, no se cancela la dominación, sino que la dominación adquiere una nueva forma, en la cual el dominado está integrado en el sistema de dominación. Entonces es necesario apelar a un cuarto momento, a otra alternativa respecto de la integración como resolución de la dialéctica. Y este cuarto momento, esta alternativa, es también negativa, es un momento de negación, pero es no solamente la negación de la condición de dominado, sino la negación de la estructura misma de la dominación. Entonces, en esta dialéctica, el cuarto momento podría ser superador de la tensión de la dominación mediante el rechazo de la estructura misma de la dominación. En síntesis, a lo que quiero apuntar es que con este posicionamiento de Salazar, que podemos leer a través del texto Bartolomé la dominación, pero que también está presente en otros textos de Salazar de distintas maneras,
que podemos apreciar, y también atravesado por por una sensación utópica, la podríamos caracterizar como una forma de crítica del presente que abre posibilidades respecto del futuro. Bueno, yo lo dejaría por acá para que puedan surgir preguntas y podamos entablar el diálogo respecto de esto. Gracias, Adriana. Muy interesante todo lo que nos ha comentado acerca de esta reflexiones de Salazar Bondy acerca del hombre. Bueno, quisiera solamente decir unas cositas. Salazar Bondy, datos biográficos. Salazar Bondy nace el año 1925 en Lima, en Perú, e ingresa a estudiar en la Facultad de Letras de San Marcos el año 1945. Y durante el año 1948, o sea, solo 3 años después, él realiza un viaje a México, ¿no? Después también a París. Entonces se le va a llamar a esta como la experiencia exterior, la experiencia fuera del país, en donde aprendió muchísimo, ¿no? La década del 50 es una década en la que él, así como la década del 60, en realidad durante toda su vida está reflexionando sobre temas educativos. Pero vamos a ver que él se introduce más en el campo educativo durante la década del 60, ¿no? A inicio de la década del 60, él está yendo a seminarios internacionales, está siendo presidente de comisiones de reformas educativas, y está escribiendo una serie de textos, ¿verdad? Artículos, ensayos acerca de la educación. Este es otro tema que podemos decir, la educación traspasa toda la obra del maestro Augusto Salazar Bondy, y para eso José Díaz nos va a comentar un poco cuáles son las principales reflexiones, ejes temáticos que Salazar Bondy aborda en este tema. Te damos la palabra, José Díaz. Muchas gracias, Carlos. Qué sugerente, Adriana, con tu exposición. ¿Se escucha bien, no es cierto, Carlos? Sí, muy bien. ¿Sabes qué? Quiero hacer un pequeño recorrido, ¿no es cierto? Por un texto principalmente. Pero primero señalar que yo me topé con Augusto Salazar Bondy con motivo de rastrear un diálogo también, ¿no? La figura del diálogo es muy importante en Augusto Salazar Bondy. Y me topé por azar, digamos, ¿no? Me topé por azar cuando yo estaba investigando sobre algo así como la historia latinoamericana. Historia latinoamericana de la educación. Y en esta como investigación, ¿no es cierto?, de la historia latinoamericana de la educación, partí como se parte usualmente, con Paulo Freire, y me fui dando cuenta que Paulo Freire en varios de sus textos hacía mención a un personaje muy importante que guardaba gran afecto, y era Augusto Salazar Bondy. También me di cuenta de otro, así que fui a leer a Augusto Salazar Bondy. Y cuando fui a leer a Augusto Salazar Bondy, me di cuenta que Augusto Salazar Bondy hacía referencia a otro gran filósofo latinoamericano, sueco, que es Iván Illich. Así que me fui a leer a Iván Illich. Cuando estaba leyendo Iván Illich, me di cuenta que Iván Illich hacía mucha referencia a Augusto Salazar Bondy y a Pablo Freire. Y me di cuenta que hay una comunidad de diálogo, ¿no? Entonces, para hablar de la filosofía y la educación de Augusto Salazar Bondy, y creo de la filosofía latinoamericana, hay que rastrear los diálogos, ¿no? Con quién dialogan estos filósofos, ¿no? Y quizás eso sea una primera pista, ¿no es cierto?, para descubrir algo así como una filosofía latinoamericana. De estos textos, ¿no es cierto?, que uno empieza a rastrear en la historia latinoamericana de la educación, hay un texto que es particularmente relevante, ¿no?, que es el texto La educación del hombre nuevo. Un texto, yo creo, de gran importancia, no solo histórica en torno a la educación latinoamericana, sino filosófica. Un texto que hasta el día de hoy creo que nos entrega una valiosa pregunta. Seguramente ustedes conocen la historia mucho mejor que yo de este texto. Este texto se realiza con motivo de
de su presidencia y participación en la Comisión de Reforma Educativa del gobierno llamado revolucionario del general Juan Velasco Alvarado. ¿Sí? Hay una pregunta que a mí me causa un gran impacto, ¿no? Que es una pregunta que también Ellen Orvin, que es la esposa de Justo Salazar Bondi, señala que a Justo Salazar Bondi lo desvelaba, ¿no? Y era la pregunta, ¿qué derechos tengo yo a imponer educando mis ideas? ¿No? Esta pregunta va a ser una pregunta crucial en el texto de Augusto Salazar Bondi y también en la forma de comprender la educación. El cuestionarse por cuál es el derecho que tiene el sujeto, el educador, el ministro de Educación, ¿no es cierto?, por imponer un cierto bagaje cultural al educando, parece ser una cuestión que Augusto Salazar Bondi se va a tomar muy, muy en serio. Augusto Salazar Bondi refiere esta pregunta, que es, yo creo que una de las preguntas más fundamentales de la historia latinoamericana de educación, de la siguiente manera. Él señala que ha ingresado en el tremendo problema del derecho que tiene alguien de introducir cambios de conducta a otros hombres, ¿no? Y aquí está dando una clave crítica al humanismo, postulando además que estos cambios son buenos para dichos hombres, ¿no? Está empezando a correr una maquinaria crítica más que una especie como de adoctrinamiento cultural ya clásico, ¿no? Para Augusto Salazar Bondi, ¿no es cierto?, solo existe educación si el educando es puesto, ¿no es cierto?, en una condición de autoformarse, de buscar su propia forma de ser, de decidir libremente su conducta. Esta respuesta a esta pregunta es algo que Augusto Salazar Bondi genera y estructura fuertemente influenciado por Iván Illich, por un pensador que en México, ¿no es cierto?, empieza a construir un centro uno diría un centro de como militancia cultural, crítica y alternativa a todos los procesos que tiene el desarrollismo como forma de alcanzar un mayor grado de bienestar humano. Entonces, en este hilo temporal de la historia de Latinoamericana en educación, Iván Illich empieza a asociarse con este tipo de pensamiento, ¿no? ¿Qué critica Iván Illich, que es tan relevante para Augusto Salazar Bondi, que ustedes después pueden ver en estos textos cómo se empieza a construir? Critica el contenido doctrinario, alineador y dominador que realiza la escuela cuando reproduce contenidos, ¿no es cierto?, clásicos que no tienen ninguna referencia al modo de vivir en el cual los sujetos se empiezan a mover, ¿no? Y en eso Iván Illich empieza a criticar que más que humanizar o emancipar la escuela, lo que va haciendo con esta forma clasicista o esta forma de empaquetadura de saberes y tiempos que obliga a los sujetos a ponerse en una situación de subordinación, es más que nada perpetuar una vuelta de tuerca de la dominación que tanto azota a Latinoamérica, ¿no? Para Augusto Salazar Bondi, esto es una cuestión que lo cambia su switch pedagógico. Y va a señalar, ¿no es cierto?, una frase que a mí me parece como clásica, ¿no es cierto?, como especie como de humanismo crítico, que es que la educación o la deseducación no puede nunca borrarse de la tradición humanista. Es decir, una educación que empieza a tomar fuerza en la América Latina es una educación que tiene que estar constantemente haciéndose el ejercicio, ¿no es cierto?, de deseducarse, es decir, de cuestionar los valores que está implantando, en la medida en que cree superficialmente que eso va a ser un bien, y no hace más que mantener un hilo de autoritarismo, un hilo de adoctrinamiento muy, muy importante. Esto parece ser una postura que Salazar Bondi empieza a trabajar ya en el periodo, como un segundo periodo filosófico, y uno diría un periodo posterior a su muy famoso libro Existe una filosofía existe una filosofía norteamericana. Ahora, esta postura que Salazar Bondi construye en este texto, ¿no es cierto?, es una postura que no abiertamente contraviene, ¿no es cierto?, un posicionamiento que
Santiago Castro Gómez ha buscado como enfatizar de Augusto Salazar Bondy. Santiago Castro Gómez es un filósofo latinoamericano de gran importancia, un muy importante pensador, que en nuestro último diálogo o videos que ha estado subiendo a internet, ha tratado de enfatizar con un Salazar Bondy, ¿no es cierto?, que llama, ¿no es cierto?, a los filósofos a hacer una conciencia lúcida de nuestra condición deprimida, a hacer una especie como de vanguardia, como una vanguardia promotora de la superación de las condiciones de opresión, como que muestra un Augusto Salazar Bondy una especie como de mesías culturalista o mesías político. Entonces, si bien es claro que existe un Salazar Bondy de ese tipo, acá estaríamos en presencia de otra cosa, ¿no? De otro movimiento filosófico que está ocurriendo en el pensamiento de Augusto Salazar Bondy. ¿Y por qué pasa esto? ¿No? Esto también pasa por otra gran influencia en el pensamiento educativo de Augusto, que es Paulo Freire, ¿no? Paulo Freire es uno de los más grandes, yo creo, pensadores de la educación y está claramente posicionado en este texto, en la filosofía de Augusto Salazar Bondy, en base a los tres principios que Augusto Salazar Bondy comprende como cardinales para la educación: la crítica, la creación y la cooperación. Entonces ahí podemos ver que el pensamiento de Augusto Salazar Bondy empieza a construirse en base a otro diálogo, ¿no? Hay una gran innovación, que es una gran aclaración conceptual que hace Augusto Salazar Bondy a la filosofía de Pablo Freire, que él llama precisamente interconcientización, a lo que Pablo Freire llama concientización. Una aclaración importante porque vuelve a enfatizar el grado de, o vuelve a enfatizar la importancia del diálogo como construcción de la crítica y la posibilidad de expresión de la individualidad, que es muy importante en Augusto Salazar Bondy ese tópico, que la educación pueda expresar la propia individualidad y además ser motor de la cooperación. Otra gran apuesta filosófica para Augusto Salazar Bondy es la idea de que la educación solamente tiene sentido si es que se articula con la comunidad. Augusto Salazar Bondy ahí ocupa una referencia a la Minca, que es el trabajo colectivo, ¿no es cierto?, que para los chilenos, ¿no?, Minca es traducible a algo así como la minga, ¿ya? Un trabajo que tiene como objetivo la ayuda de una persona a un grupo de personas, pero se realiza de forma comunitaria y en favor, ¿no es cierto?, de una futura reciprocidad que podría o no darse. Ese es otro gran paso, un momento reflexivo en la filosofía de la educación latinoamericana, es la idea de que esta tiene que estar sí o sí conectada con la comunidad. ¿Qué dice entonces Salazar Bondy con esto? ¿De qué se trata esta idea de una educación con un fuerte sentido comunitario? Hay que recordar, ¿no es cierto?, que para Augusto Salazar Bondy, una educación propiamente humana solo sucede cuando el educando, el individuo o el grupo es puesto en una condición de autoeducarse. Entonces acá empezamos a ver un juego dialéctico entre qué es ser un sujeto educado individual y qué es una comunidad a la que responde. Para Augusto Salazar Bondy siempre va a estar muy conectado la idea de la educación como forma de integración hacia la comunidad. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa que el sujeto humano solamente es educado cuando está integrado a una comunidad? Esto es lo que Augusto Salazar Bondy le va a llamar educación revolucionaria, ¿no? ¿De qué se trata la educación revolucionaria? Traer a la realidad o al presente los supuestos sobre los cuales descansa la educación. En este traer al presente los supuestos sobre los cuales descansa la educación, va a proponer, ¿no es cierto?, Augusto Salazar Bondy, que la educación tiene que estar sí o sí puesto como una responsabilidad comunitaria. ¿Qué significa eso? Significa uno de los costos más caros que tiene que pagar, ¿no es cierto?, la filosofía o la reforma de
del gobierno revolucionario peruano, que es que le va a quitar poder de decisión a la comunidad educativa, le va a quitar poder de decisión al gremio de los profesores y se lo va a entregar a la comunidad. Gran asunto, gran peligrosidad para un proyecto educativo hacer eso, ¿no? ¿Qué significa esta cuestión? Porque Augusto Salazar Bondy, ¿no es cierto?, tiene que, en un texto, remitir algo así como educación revolucionaria. Yo tengo tres hipótesis, ¿no es cierto?, tres problemas con esta cuestión. Porque no es una asociación simple, y esto va a empezar a dejar algunas preguntas puestas en el debate. La educación difícilmente puede ser un asunto revolucionario. ¿Cuál es el problema de esto? El problema es que para que una educación sea revolucionaria, tiene que dejar de ser un canal efectivo de difusión de mensajes para convertirse en un proceso de autoconciencia, un proceso de crítica. Pero lo que precisamente Augusto Salazar Bondy enfatiza del poder de la educación es ser un eficaz canal de difusión de mensajes sociales y estimulación revolucionaria. ¿Por qué? Porque permite la educación una acción planificada, una convergencia sostenida en el tiempo para lograr una meta común. Entonces, vemos que una revolución de las conciencias implica hacer una autocrítica a la propia propuesta revolucionaria educativa, lo cual vuelve a insertar el pensamiento de Augusto Salazar Bondy en la disyuntiva, en la aporía, ¿no es cierto?, que él nos revela como la gran pregunta filosófica, es ¿qué derecho tiene una propuesta educativa a imponer, a educar en términos humanistas a un sujeto? Hay tres cuestiones que me gustaría como mencionar para más o menos ir dilucidando por qué sucede esta cuestión, o cuál es el entredicho o la problemática. Primero, hay una gran influencia de lo que se llama la escuela nueva o la escuela progresista de John Dewey en la filosofía educativa de Augusto Salazar Bondy. Esta gran influencia tiene que ver con dos cuestiones. Primero, Augusto Salazar Bondy confirma esta situación y señala su gran influencia, pero también esta escuela, que es una escuela que ha tomado como objetivo pensar la democracia y la educación, es una escuela que cambia su forma de pensar y se vuelve una escuela hacia el trabajo y hacia la práctica de nuevas formas de experimentación pedagógica, cosa que Augusto Salazar Bondy reconoce y constituye en su planteamiento. Por ende, la filosofía educativa de Augusto Salazar Bondy estaría en una tensión interna que se desplazaría o hacia un momento como democrático, un momento, si quiere decir, de humanismo crítico, y un momento como revolucionario de adoctrinamiento de conciencia, ¿no? Y de pensar la educación como una eficaz máquina de promover ideas revolucionarias. Gran contrariedad, ¿no? Una segunda cosa que estaría también permeando el pensamiento de Salazar Bondy y que hace que esta gran pregunta de la filosofía mantenga una especie de velo fantasmal en toda su escritura. Que en los 60-70 los filósofos o intelectuales latinoamericanos tienen una especie como necesidad casi natural de querer ser una antorcha de liberación, de querer constituirse en una vanguardia revolucionaria, ¿no es cierto? ¿Y qué los lleva a una de las no tan felices consecuencias de esto? Que es mantener una consideración negativa o defectiva de las culturas originarias o de las culturas populares, ¿no es cierto? Una versión totalmente contraria, que excede por exceso esta problemática, es quienes hacen de la mistificación de lo popular la posibilidad de la liberación, ¿no? Salazar Bondy no estaría en esa posición, estaría en una posición medianamente contraria. Ahora, ¿qué problema trae esta posición? ¿No es cierto? Esta posición como de vanguardia revolucionaria. Uno de los problemas principales que trae esta posición es la dificultad que tienen los filósofos que adoptan esta corriente de poder identificar las potencialidades, la diversidad de inscripciones culturales,
la potencialidad organizativa que ya poseen las comunidades de base. Entonces los lleva a tener una especie como de pensamiento de estilo superacionista, ¿no es cierto?, con un nulo conocimiento, un deficiente conocimiento de lo que estamos viendo, una especie como de infracultura educativa, ¿no? Cuestión que es de suma importancia y también de suma gravedad cuando la educación ha empezado a considerar a los sujetos como portadores de una cultura. Entonces, si negamos la inautenticidad, la inorganicidad de la cultura que poseen los sujetos, entonces estamos yendo hacia un lugar que pareciera ser no ser más feliz. Esas serían dos grandes problemáticas que traería la posibilidad de pensar una educación en estos términos. La tercera, que no es una problemática, sino que una virtud, que es que en el siglo XXI, ya acercando la reflexión a nuestra realidad, la revolución y la democracia no parecen ser dos términos antagonistas, que antagonicen entre ellos. Parecen ser dos términos más bien que se encuentran en una mutua relación. Y más aún, en el día de hoy, cuando la democracia es su versión, si uno quiere, liberal, capitalista o neoliberal, está siendo totalmente asediada, ¿no?, por un Estado militar. Por ende, si bien podemos criticar ciertos desplazamientos que llevan hacia Augusto Salazar Bondy a plantear en su propia filosofía de la educación una versión, si se quiere, humanista acrítica o humanista doctrinaria, los postulados o los principios que él mismo elabora en su filosofía parecen ser unos contrafuegos efectivos, ¿no?, contra estos deslices temporales de la filosofía de Augusto Salazar Bondy, que sería la crítica de herencia heredada de Paulo Freire, la creación, yo creo, heredada del pensamiento de José Martí, ese énfasis en la creación, la cooperación, ¿no?, heredada del pensamiento socialista, y esta gigantesca preocupación que lo va a invadir todo su pensamiento es que la pregunta fundamental que siempre debe hacerse y tratar de nunca dar por sentada es el tremendo problema de la filosofía, que qué derecho tiene uno a tratar de educar a los otros. Creo que son algunos elementos que debemos tomar en cuenta para pensar la educación latinoamericana y pensar la filosofía política de la educación de Augusto Salazar Bondy. Gracias. Gracias, José. Muy ilustrativo todo lo que nos has comentado acerca de esta parte de las reflexiones del maestro sobre la educación o temas educativos. La influencia fundamental, en efecto, de Paulo Freire y de Van Illich también, con quien mantiene siempre un diálogo. Ahora vamos a pasar estamos viajando en el tiempo, ¿no? Vamos a regresar un poco antes ahora para poder hablar de la década de los 50, más o menos, cuando él funda el Movimiento Social Progresista, un partido político, el año 1956, justo el año en el que concluye su gobierno Manuel Odría, era un dictador y había llamado a elecciones ese año. Y sin éxito participa el Movimiento Social Progresista. Después, unos años más tarde, ya se va a disolver. Es un partido caracterizado porque tenía muchos intelectuales en su seno, ¿no? Y Salazar Bondy, uno de los principales protagonistas de este partido e ideólogos, empieza a plantear allí, en la revista de este partido Libertad, posiciones acerca de un marxismo, ¿verdad? Pero es un marxismo distinto al de los demás. Él habla mucho de estar entre Sila y Caribdis, ¿no? Y al respecto, Joel nos va a hablar, y también, por supuesto, Joel nos va a comentar un poquito sobre el tema del feminismo, cuáles las reflexiones de Salazar, y que, por supuesto, él habló del tema de la mujer en la reforma educativa. Fue un planteamiento, ¿no? Y probablemente, y como lo dice Adriana, Helen Orvig tuvo muchísimo que ver porque ella es la intelectual feminista que estuvo trabajando muchísimos años en el tema. Bueno, Joel, te damos la palabra. Muchas gracias, Carlos. Agradecerle también la participación de Adriana y de José, muy ilustrativo.
Y bueno, yo siempre me he sentido un deudor de Adriana, del trabajo de Adriana, siempre la he seguido. Yo creo que todo mi trabajo de Salazar es parte de su trabajo de Adriana, y más bien en mi trabajo de poder plantear, digamos, esas ciertas líneas de temáticas de Salazar, desde luego parten del trabajo de Adriana. Bueno, en primer lugar, quiero también mandar un gran saludo a Helen Orbi, que nos está viendo, ¿no? Desde su casa. Te mando un gran saludo, Helen. Siempre es un gran aprecio tenerte, ¿no? Y también está ahí Adriana. Eh, bueno, entonces, y porque también Helen me permitió investigar su archivo, ¿no? El archivo es muy importante de Augusto Salazar Bondi porque incluso hay algunos trabajos muy importantes que podría complementar esa perspectiva política de Augusto Salazar Bondi, ¿no? Y incluso conseguí un trabajo llamado Diálogos Políticos de 1962, en la que hace discutir a un social progresista que, bueno, es el militante de su partido, con un reaccionario conservador de derecha, con un comunista y con un joven, ¿no? Que quiere pertenecer a un partido político. Muy importante, y algunos textos también sobre Wittgenstein, ¿no? Entonces yo creo que ahí todavía hay cosas muy interesantes en el archivo, y las cartas, ¿no? Las cartas con Ivan Illich, ¿no? Tenía una gran amistad con Ivan Illich. José ya ha mencionado esa relación teórica que hubo entre ellos, con Paulo Freire, desde luego, y que ha sido muy importante porque justo ahí podemos ya tratar de cuestionar esa mirada que se tiene a Augusto Salazar Bondi como el intelectual universal, ¿no? El que lleva el mensaje de salvación, ¿no? Digamos, a los pobladores o a los peruanos, ¿no? No, Salazar Bondi no llevaba ni un mensaje. Más bien su propuesta de educación era diferente, era una propuesta en la que más bien incentivaba la crítica, ¿no? O sea, esa crítica que en cierta manera podría permitir a cada uno reflexionar sobre el contexto en el que uno vive, ¿no? Y no es que uno llevaba un mensaje de adoctrinación, porque justamente en los años de la reforma educativa cuestionaban a Salazar Bondi y a todo su equipo de que adoctrinaban a los estudiantes, y realmente no adoctrinaban, sino que le daban las herramientas necesarias para que puedan ellos tener, digamos, una reflexión sobre el contexto en el que viven, y a partir de eso crear una movilización muy importante y que se relacionaba mucho con este proceso revolucionario que se dio con las fuerzas, con el gobierno de Juan Velasco Alvarado, ¿no? Entonces yo creo hay un poco para posicionar a Salazar Bondi en ese tema, porque hay unas críticas en ese sentido. Y bueno, bueno, una cosa a la que quería comentar es cómo llegué a Salazar Bondi. Yo me recuerdo que cuando postulé a San Marcos, ¿no? El 2000, en el 2009, ¿no? Y ingresé, entonces yo ya participaba en algunos eventos ahí en la Universidad de San Marcos buscando salazarianos, ¿no? Profesores salazarianos que seguían esta línea, ¿no? Esas matrices teóricas muy diversas de Augusto Salazar Bondi, y ahí conocí al profesor Rubén Quirós, que posteriormente fue nuestro asesor, profesor, que fundamos el grupo Pedro Zule, y también en marzo, si no me equivoco, marzo del 2010, el profesor Rubén organizó un evento de filosofía latinoamericana en la que estaba Adriana. Y yo la escuché por primera vez a Adriana ahí, y la saludé, ella desde luego no me conocía, y yo decía, bueno, ya vamos a entablar una amistad, y de luego entablamos posteriormente una gran amistad con Adriana, y en la que, como ya mencioné, soy un gran deudor, porque también tenemos el trabajo del maestro David Sobrevilla. Yo creo que hay dos trabajos muy importantes en el Perú, que es el trabajo de Adriana y el trabajo de David Sobrevilla, que me ha permitido, en cierta manera, proponer algo, ¿no? Proponer que el corpus teórico de Augusto Salazar Bondi, ¿no? Porque digamos que su filosofía es como una trama teórica, como Adriana menciona, es una trama teórica que siempre está utilizando los conceptos de la época de los años, fines de los 50, de los 60, está utilizando en los 70. Entonces, yo pienso que no hay un desarrollo lineal del pensamiento de Augusto Salazar Bondi, más bien hay una trama teórica
como una malla que Salazar Boni está utilizando, ¿no? En el contexto en la que se encuentra para poder dar un análisis de la problemática nacional en el Perú. Porque una de las cosas muy importantes que debemos saber que Salazar Boni es una persona muy comprometida, ¿no? Con la situación social en el Perú, ¿no? En eso sí retoma toda esa tradición del pensamiento crítico peruano, ¿no? Y que uno de los representantes es José Carlos Mariátegui. Entonces, cuando Salazar Bondi hay en cierta manera todo un laboratorio conceptual. Yo he encontrado y he agrupado en 4 tópicos toda esa trama teórica de Augusto Salazar Bondi. La primera es, le he llamado el tópico de la histórica, ¿no? ¿Por qué el tópico? ¿No? Porque en cierta manera se encuentran discusiones comunes, ¿no? Reflexiones comunes en esa trama teórica en la que la he agrupado. Entonces, la primera es la histórica, ¿no? Como tú muy bien has mencionado, Carlos, sabemos que Augusto Salazar Boni viajó a México, ¿no? En el 48, conoció a José Gaos y participó, ¿no? Participó de ese proyecto latinoamericano de la historia de las ideas, ¿no? Ahí también conoció a Leopoldo Sea. Y bueno, fue estudiante del Colegio de México. Y hay una cosa también muy importante, porque cuando llega a México también tiene una relación muy importante con Fernando Salmerón, que él es digamos, uno de los fundadores del Centro de Investigaciones Filosóficas, ¿no? Que su línea, desde luego, es la filosofía analítica. Y ahí ya voy a introducir algo muy importante, porque en Salazar Bondi también una de las matrices muy importantes es la tradición analítica y sobre todo Wittgenstein, ¿no? Que sería muy difícil aceptar eso, ¿no? Porque incluso hay una tensión en poder introducir en el pensamiento crítico latinoamericano la tradición analítica, ¿no? Entonces ya en Salazar Boni hay eso, ¿no? Y entonces en la histórica, aparte de ese viaje, ¿no? De aprendizaje, que se inserta en toda esa tradición de la historia de las ideas, a su regreso va a dar una conferencia que se da sobre la cultura de la dependencia, ¿no? En esas famosas mesas redondas de la IEP. Hay que recordar una cosa, porque Augusto Salazar Bondi, ¿no? Fundó la IEP, el Instituto de Estudios Peruanos, ¿no? Y en 1966 entonces da una conferencia de la cultura de la dependencia. Es ahí donde discute con Jorge Bravo Bressani sobre el concepto de dependencia, porque no le quedaba muy claro que el concepto de dependencia podía ser utilizado de esa forma como lo utilizó. Más bien ahí Jorge Bressani, y con toda la tradición que viene con François Perrault, va de nuevo a reformular lo que pensaba Salazar Bondi y adopta el concepto de dominación. Es muy importante entonces la IEP como institución, porque ahí se forma Augusto Salazar Bondi, está enterado del debate de las ciencias sociales de América Latina, está enterado del debate de la teoría de la dependencia. Por eso reformula ya no a través del concepto de dependencia, sino a través del concepto de dominación. También encontramos en este tópico de la histórica algunas cosas muy interesantes porque hay un diálogo con la tradición marxista francesa, sobre todo con Merleau-Ponty. Y hay que recordar que Merleau-Ponty es uno de los ponentes, ¿no? Marxistas franceses que viene de la línea del joven Marx, del humanismo. Ya Adriana ya ha mencionado todo eso y parece muy importante porque también ahí plantea acerca del hombre como ser emergente, ¿no? Ese hombre que siempre está creándose, ¿no? Y que esa creación diferente que se iba a dar en un proyecto de liberación. Entonces, es muy importante ahí la lectura que tiene Salazar Bondi de la lectura del joven Marx del manuscrito del 44 y también la lectura que tiene de Merleau-Ponty. Yo creo que en esa época, en su viaje de Francia, como has mencionado, Carlos, yo creo que sí tuvo ahí un acercamiento con Merleau-Ponty. Posteriormente, otro de los tópicos es el tópico de la pedagógica, ¿no? Que ya largamente ha hablado José, ¿no? Y hay que entender también que ahí hay un proceso, ¿no? Salazar Bondi, digamos, casi como que hay un proceso desde los años que viene de los 50 hasta los 60, hasta fines de los 60 y después ya cuando participa en el gobierno de Juan Velasco Alvarado. Entonces, en el gobierno de Juan Velasco Alvarado, como muy bien ya ha ampliado muy bien José, hay un diálogo muy importante entre estos intelectuales, Paulo Freire y Iván Illich, ¿no?
Y una cosa que quiero rescatar ahí, porque Augusto Salazar Bondy también parte de toda una actividad de pensar unas reformas en la Universidad de San Marcos, ¿no? En 1964 él fue presidente para hacer una reforma de la Facultad de Letras. Y él estaba planteando en el 64 los estudios generales en la Universidad de San Marcos. Y eso fue saboteado por el rector Luis Alberto Sánchez, ¿no? Y recién, hace 3, 4 años recién, se ha implementado los estudios generales en San Marcos. Entonces eso ya era un proyecto que se estaba dando con Augusto Salazar Bondy, y como vemos, eso más bien fue un problema más político en el tema de esta implementación de los estudios generales, para añadir un poco sobre la historia también de la universidad, porque yo no puedo pensar a Salazar Bondy desligado de la Universidad de San Marcos. El otro tópico muy importante es la axiológica, ¿no? Como ya había mencionado también, Salazar Bondy estaba conectándose con una red de lectores de la filosofía analítica, ¿no? Entonces, él al leer a Wittgenstein, la lectura que tiene lo ve como una herramienta muy importante sobre todo en el tema de los valores, porque Salazar pensaba que en esta situación de la cultura de la dominación, en una situación de mistificación, ¿no?, de la cultura, entonces podría haber todo un cambio de valores, pero primero tenía que insertarse en esa discusión de la concepción del valor. En una de las primeras etapas, él estaba muy inmerso en la fenomenología, pero encontró que el debate ontológico de los entes llevaba más a especulaciones que a cosas prácticas. Entonces, encontró que en toda la tradición analítica, ¿no?, el análisis del lenguaje, que para él era muy importante, una línea para poder reflexionar sobre el valor. Y lo insertó como parte de la cultura de la dominación, como ese proceso de liberación que él va a plantear. Y eso me parece muy, pero muy novedoso que Salazar Bondy, ¿no?, que a nivel latinoamericano está leyendo toda la tradición analítica, como también Amor, para poder llevarlo a un proceso de liberación, ¿no? A mí eso sí me cautivó. El cuarto tópico que yo he encontrado, ¿no?, para poder sostener y argumentar la filosofía de la liberación de Augusto Salazar Bondy es el tópico de la política. Él, como ya mencionaste, participó en el movimiento social progresista, ¿no? Y también ahí es muy importante este movimiento, porque en los años 50 el pensamiento de Mariátegui no estaba visibilizado, ¿no? Porque el Partido Comunista, ¿no?, incluso que estaba liderado por Rabines, ¿no?, no se consideraban deudores del pensamiento de Mariátegui. El movimiento social progresista de Augusto Salazar Bondy, ¿no?, más bien rescata toda esa tradición de José Carlos Mariátegui. Eso es muy importante y eso podemos verlo en la revista o en el boletín de este movimiento social progresista que se llama Libertad, ¿no?, de los años 50 y 60. Se pueden revisar ahí los artículos de cómo se oponen incluso al gobierno de Odría, porque Odría había prohibido las visitas al cementerio para visitar la tumba de José Carlos Mariátegui, y los social progresistas estaban en contra, ¿no? Entonces hay una recuperación en esa época de esa tradición muy importante del marxismo de José Carlos Mariátegui, pero desde luego que no es un marxismo que viene desde esa visión estalinista, ¿no? Desde luego hay una separación total de Augusto Salazar Bondy con esa corriente ortodoxa del marxismo. También es muy importante en la política su relación con François Perrault, ¿no? El concepto de dominación justamente es el diálogo que tiene Salazar Bondy con François Perrault, porque François Perrault, el concepto de alienación es muy importante en su propuesta económica, ¿no? Porque ya no es tan solo una relación de la alienación en el tema laboral del trabajo, sino que también participa el Estado. Entonces, ahí en cierta manera lo que está pensando Perrault, que la liberación ya no se trata tan solo, ¿no?, de la clase obrera, sino que es una liberación ecuménica del hombre. Y por eso también ahí vemos que Salazar Bondy, cuando está perfilando esta filosofía de la liberación, incluye también el tema de la mujer, el tema del feminismo que se estaba dando, y por eso inserta, y ahí es muy interesante el diálogo que tiene, me supongo que tuvo con Helen Orville, ¿no? Porque Helen Orville también en aquella época estaba participando de todo un movimiento del feminismo peruano. Entonces, en cierto modo, son estos cuatro tópicos, disculpen,
que plantea Salazar Bondi para sostener una filosofía de la liberación. ¿Y por qué digo eso? Porque en el año 1973, Augusto Salazar Bondi es invitado a las cuartas jornadas de San Miguel, ¿no? Hay una carta de Juan Carlos Escanone que le invita a participar de estas jornadas y porque veía que su trabajo era muy importante para poder discutir con los filósofos argentinos, ¿no? Entonces, el filósofo Salazar Bondi en aquella ocasión cuestiona el populismo de los argentinos a partir de la distinción entre movimientos populistas y movimientos revolucionarios. Bueno, el primero de ellos es la movilización de la masa popular que no logra un cambio de estructuras, mientras que en el segundo sí se realiza cambios estructurales. El populismo estaría representado como un mero entusiasmo de un cambio irrealizable. Este problema se evidencia, según Salazar Bondi, porque no hay un proceso de desmontaje de la dominación que haga posible un proceso de liberación del hombre. De modo que Salazar Bondi no está de acuerdo en designar la cultura popular como lo otro, de Levinas, sin más, sin haber previamente analizado si es producto de una conciencia alienada. El proceso de liberación tiene que darse paralelamente con un proceso de desmontaje de la dominación. Eso es lo que estaba discutiendo Salazar Bondi en Argentina. Entonces, porque Salazar Bondi estaba participando del gobierno revolucionario de las Fuerzas Armadas y el cambio era una reforma estructural. Y eso se compila, la participación de Salazar Bondi y de varios filósofos latinoamericanos, ¿no? También Schwarzman participa de este debate, que es un filósofo chileno, y que la revista Estromata en el año 74 lo publica, ¿no? Y lo voy a citar a la revista Estromata porque es muy importante, porque es como que está hablando literalmente de la participación de Augusto Salazar Bondi y también de algunos filósofos argentinos, y ahí lo voy a citar. Dice, ahí donde hay un desmontaje, ¿no? Dice la revista, indica Salazar Bondi, cualquiera de esa estructura interna y externa de dominación con una metodología subversiva o parlamentaria o de procesos militares o civiles o por la guerrilla, como sea, cuando se da realmente ese desmontaje, se van cayendo paso a paso las situaciones de dominación por situaciones en las que va haciéndose realidad en la praxis concreta, en la que estamos hablando en términos de un pueblo que se recupera así. Cuando hay eso, hablamos de revolución. Y me parece importante que cuando hablamos de pueblo y movilización popular, no nos quedemos en la mera movilización, que muchas veces se ha imputado al populismo, sino que hagamos justamente que el populismo se convierta en un momento revolucionario. Fin de la cita. Eso está publicado en la revista Estromata y esa es la participación de Augusto Salazar Bondi en el debate que está teniendo con los argentinos. En torno a la ponencia de Dussel, porque ahí una de las figuras, Enrique Dussel, Salazar Bondi hizo una precisión terminológica sobre la dependencia. En una situación de dependencia no necesariamente se da una situación desfavorable entre sus miembros, como pasa con la relación hijo-madre, pero si una situación de dependencia está dado por la alienación y la deshumanización, entonces estamos en una situación de dominación. De este modo, Salazar Bondi indica que tenemos que ir quizás más al fondo y ver hasta qué punto todas las formas de dependencia están estructuradas a base del concepto de dominación. De modo que hay que indagar por la existencia de una estructura básica de dominación que produce formas de alienación. Ahí es muy importante la lectura que tiene Salazar Bondi, ¿no? De los manuscritos económicos filosóficos del 44 de Marx. En este punto, Dussel acepta la distinción de Salazar Bondi porque le permite analizar con más precisión las relaciones de dependencia. Y voy a citar de nuevo a la revista Estromata, que dice lo siguiente. Con respecto a la pendencia y a la dependencia, el doctor Dussel no se mostró muy de acuerdo con el doctor Casalla y reafirmó la validez de lo afirmado por el profesor Salazar Bondi. Depender de es pender de la madre. En este sentido, hay una pendencia o una dependencia que sería éticamente perversa. Cuando la madre lo totaliza al hijo y encuentra en el hijo la madre que no tuvo o al varón que fracasa. En cambio, hay una dependencia pedagógica pero liberadora que permite realmente llegar a ser autónomo. Esas son cuestiones más técnicas, dice Dussel, pero de todas maneras parece que la dominación es algo mucho más claro que el mero problema de la dependencia. Asimismo, a partir de este hilo conductor de la dominación, Salazar Bondi cuestiona a Dussel sobre el estatus de la ciencia, pues el filósofo argentino adopta pasivamente la crítica de Martin Heidegger
a la ciencia y la técnica. Estamos hablando de un debate o un conversatorio de los años 73, por si acaso. Sin embargo, Salazar-Bondi precisó este problema a partir de 3 niveles de condicionamiento de la constitución de la ciencia. A partir de estos condicionamientos, Salazar-Bondi argumenta que la ciencia puede ser o bien una ciencia de la dominación o bien una ciencia contra la dominación. De modo que la crítica de Dussel posee limitaciones porque no tiene un previo análisis sobre la estructura básica de la dominación. De este modo, Salazar-Bondi no se opone radicalmente a la ciencia, sino a la ciencia originada en la cultura de la dominación, que eso es la tesis que propone Salazar-Bondi, ¿no? La tarea frente a esta situación es variar y convertir la ciencia en una ciencia contra la dominación. Dussel, frente a los argumentos de Salazar, reconoce que, y ahí voy a citar de nuevo a la revista Stromata, dice Dussel, en el fondo habría que replantear el problema epistemológico, pero teniendo en cuenta el problema de la dominación cultural. Reconoció haber caricaturizado un poco la cosa lanzándose contra la filosofía del lenguaje. Pero al contrario, en una saludable y normal situación hay que reconocerla por conocer el instrumento. Entonces, no se debe rechazar este lenguaje, sino muy por el contrario, gracias al conocimiento de él, se puede desarticular la expresión dominadora y a su vez formular una expresión liberadora. Y en este caso, la filosofía del lenguaje debe ser totalmente recuperada, dice Dussel, pero insertándola en un proyecto que no es filosofía del lenguaje exclusivamente, sino dentro de un proyecto político antropológico de mayor importancia. Es decir, el maestro Enrique Dussel comprendió muy bien la propuesta de la filosofía de la liberación de Augusto Salazar-Bondi y de cómo insertó ya en esa propuesta toda esa matriz de la filosofía analítica que viene de Wittgenstein, ¿no? Entonces, la participación de Salazar-Bondi en Argentina no significó desde luego una inauguración de la filosofía de la liberación, sino que su presencia tuvo como finalidad la problematización de la filosofía como liberación a nivel latinoamericano. Es decir, para Salazar-Bondi la filosofía como liberación tenía diversas posturas. Y donde esa filosofía de la liberación que pretende pensar desde la exterioridad del otro, adoptada por Dussel, solo es una vertiente de la filosofía de la liberación. Por tanto, es indiscutible la presencia de Salazar-Bondi como filósofo de la liberación y como reconoció el maestro Dussel más adelante, ¿no? Entonces, este suceso académico no tuvo un posterior impacto en el desarrollo teórico de Salazar-Bondi, porque unos meses después, a su llegada a Lima, ¿no?, tuvo un accidente, ¿no?, y murió en febrero de 1974. Posteriormente, hubo unos trabajos que retratan esa participación de Augusto Salazar-Bondi, ¿no? Joel. A través de... Dime. Sí, vamos culminando, te digo, para poder pasar a otro momento. Ahorita ya culmino con esto. Entonces, hay retratan este debate del 73 y en cierta manera mencionan que en esa presencia de Augusto Salazar-Bondi en Argentina en el 73, entonces hay una problematización de la filosofía de la liberación. Y Salazar-Bondi, entonces, con todo su trama teórica, ¿no?, con los conceptos que ya ha asimilado para su proyecto de liberación, va a discutir entonces con los argentinos. En ese sentido, entonces, eso representa los 4 tópicos de Salazar-Bondi, como ya mencioné, y eso representa el aporte de Salazar-Bondi en el debate de la filosofía de la liberación. Y bueno, y podemos entonces ver otros aspectos más adelante. Gracias. Muy bien, Joel, gracias. Creo que tenemos que recordar que el siglo XX es un siglo muy efervescente, es un siglo muy político, es el siglo de las 2 guerras mundiales, es el siglo de la Guerra Fría, ¿no?, desde el año 46 en adelante. Y, por supuesto, en Latinoamérica, el año 59 con la Revolución Cubana causó un gran impacto en todos, y Salazar-Bondi seguro que también estuvo influenciado por esta y por los mismos problemas peruanos, ¿no? La tan ansiada reforma tributaria, reforma agraria, que estaba sosteniéndose a lo largo del siglo XX, desde el inicio del siglo XX, se agudizó en los años 50 y 60, ¿no?, hasta que llegó a aplicarse en los 60 con el gobierno militar de Velasco Alvarado. Yo quisiera, por favor, que vamos a pasar a otro momento, pero quisiera que Adriana, con quien vamos a comenzar, nos cuente un poquito
de cómo es que ella ingresa hacia los estudios de Salazar Bondi. Es decir, no es casualidad que hayan tres invitados de otros países, ¿no? De Latinoamérica. Salazar Bondi tuvo un impacto en Latinoamérica, sobre todo con el libro Existe una filosofía de nuestra América, que fue publicado el año 1971. ¿Y cómo es que este libro llega a Argentina? ¿Cuál es la experiencia de Adriana, de su generación, de la generación anterior? Y la recepción, ¿no? La recepción. Tu micrófono. Ahí está. Bueno, gracias por la pregunta. Sí, yo en el año 71 estaba cursando mis estudios de filosofía en la Universidad Nacional de Cuyo, en Mendoza. Y tuve como profesor del último año en el seminario de licenciatura a Arturo Andrés Roy. Él participó de las reuniones de la filosofía de la liberación que se organizaban en San Miguel y participó desde en las primeras reuniones que tuvieron lugar a partir del año 71 hasta el año 75. Fueron 6 reuniones en total. En las últimas ya no pudo participar porque tuvo que partir al exilio. Cuando se publica el texto, bueno, justamente en esos seminarios de licenciatura, él había introducido la problemática de la filosofía latinoamericana, que no formaba parte de la currícula de estudios filosóficos, pero él la había introducido a partir de los seminarios de licenciatura. Él también había participado de las reuniones del Colegio de México, del seminario organizado por José Gaos, y tenía una estrecha relación con Leopoldo Sea, y a través de Leopoldo Sea es que también llega a conocer a Salvador. Parece que se ha congelado la pantalla de Adriana, ¿verdad? ¿Todos coincidimos? No, no, no te escucho, yo, estás con el micrófono apagado. Yo sí, sí, Eh, sí, igual. Yo pensé que era yo, pero bueno. ya, está bien, creo que, no sé, de repente podemos pasar con José. Ha salido Adriana, justo Claro, sí, 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 ya va a va, ingresar, me supongo. va a ingresar seguro de nuevo. José, cuéntanos en el caso tuyo, ¿cuál es tu experiencia con Salazar? ¿Salazar llegó a Chile en algún momento? ¿Influenció en autores chilenos? O tú ¿cuál es tu proceso de exploración que te llevó a Salazar Bondi, digamos, y cómo está ligado a Chile, ¿no? La filosofía o la reflexión de Salazar. Yo creo que por mi investigación en ese momento, no veo absolutamente ninguna relación con Chile, digamos. O sea, Augusto Salazar Bondi no permea la filosofía chilena. La única relación que puede existir, ¿no es cierto?, en este cuadro de pensamiento es a través del diálogo sobre la filosofía de la liberación. Ahí sí existirían algunos intelectuales chilenos como Schwarman, como Rivano, que lo destaca muy bien Alex Ibarra, una relación conceptual, una relación de diálogo, pero no hay en Chile un lugar especial o una recepción del pensamiento de la filosofía de la educación de Augusto Salazar Bondi, un periodo, o sea, es un gran problema también de la Academia Filosófica Latinoamericana en no leerse, no leerla, no estudiarla, en pasar por arriba de la filosofía de nuestra América. Ahora creo que es una cuestión que ha paulatinamente ido en retroceso, ¿no? Actualmente en Chile existen jornadas
diálogo, de discusión, de investigación sobre la filosofía latinoamericana. Y donde yo llegué a este autor por su estudio, ni siquiera llegué a él por conocerlo, ¿no? Yo desconocía gran parte de la filosofía peruana, de la filosofía del Cono Sur, y llegué a él por influencia de un pensador brasileño. Entonces, soy una especie como de visitante, ¿no? En esta gran tradición latinoamericana. Y no hay, si hago memoria, no recuerdo que estuviese presente. Ahora sí está presente el texto, existe una filosofía en nuestra América, es un texto que sí tiene un gran lugar en la tradición filosófica latinoamericana, y también tiene una especie como de lugar privilegiado en la tradición filosófica intercultural, que sí tiene un lugar preponderante en la academia chilena. Pero es a ese periodo de la filosofía de Augusto Salazar Bondy el que uno sí puede encontrar en autores como Ricardo Sala, Estraín, que tiene algunos matices. Alex Ibarra lo considera importante, pero hay un gran desconocimiento, yo creo, de la academia chilena, de los filósofos que la rodean, ¿no? Harto de una especie como sí, usando las palabras de Enrique Dussel, de colonialismo, una especie como de sucursalería de la tradición europea, digamos. Y también creo que eso recorre toda nuestra América, ¿no? Aún seguimos estando presos de un pensamiento medianamente colonial para la filosofía, para la literatura. Disculpen. Gracias, gracias José. Sí, vamos a retornar con Adriana, gracias. Sí, sabemos que te Disculpen, desconectaste. y no, la computadora dejó de funcionar y tuvo que reiniciarse, y entonces pude volver a conectarme. Disculpen, justo estaba hablando y me perdí lo Sí, que dijo José, solo lo último. claro. No, más bien retornamos contigo, Adriana. Nos estabas contando tu experiencia y cómo es que Bueno, tu generación conoció a Salazar. y entonces les decía que estábamos cursando ese seminario, que era toda una novedad para nosotros, porque nunca habíamos tenido a lo largo de toda la formación eh, un momento en el que se trabajara la filosofía latinoamericana. Y en ese seminario, Arturo Roy propuso trabajar los dos volúmenes, el de Existe una filosofía de nuestra América, de Augusto Salazar Bondy, y la respuesta de Leopoldo Sea sobre la filosofía latinoamericana como filosofía sin más. Eso nos abrió las puertas a toda una problemática que en la formación clásica que nosotros habíamos recibido no había estado presente, pero que sin embargo aparecía como con una riqueza que era necesario explorar, una riqueza insondable, y todavía lo es. Y en ese sentido, entonces, empezamos a trabajar nuestro seminario de licenciatura. A través de Roy, yo pude acceder a textos de Salazar Gómez, al texto para una filosofía del valor que se había publicado en Chile en el año 72, y también a la revista textual número 9, que fue una revista que se publicó en homenaje a Salazar después de su muerte, y aparecen ahí testimonios de varios filósofos peruanos a los que yo hasta ese momento desconocía. Y entonces empecé a explorar un poco por ese lado, y me llamó muchísimo la atención el contraste y a la vez la complementación, porque es compleja la relación entre el texto sobre la filosofía, para una filosofía del valor, y el texto acerca de si existe o no una filosofía latinoamericana. Mi primera aproximación fue trabajar el tema de los valores en Salazar Bondy, tratar de desglosar
cuál era el recorrido que él hizo a lo largo de sus investigaciones. Él era profesor de axiología, o sea que todos los trabajos más académicos, digamos, realizados por él estaban vinculados a la problemática del valor. A mí me pareció en ese momento, y lo sigo sosteniendo, que ahí está el núcleo duro filosófico del pensamiento de Salazar Bondi, ¿no? En el recorrido que él hace a propósito de la problemática del valor. Y bueno, y por supuesto, como es un intelectual comprometido, ese planteo no se queda en la mera teoría, sino que él lo va trabajando en función de necesidades concretas relativas al problema de la educación, relativas a la constitución del Partido Socialista Humanista Peruano, incluso a su participación activa en la reforma educativa del Perú. En fin, me parece, por ese lado es que yo entré en la reflexión acerca de Salazar Bondi. Claro, estábamos cursando el año 75 y yo alcancé a presentar mi tesis de licenciatura antes de ser expulsada de la universidad, porque la dictadura militar significó un gran barrimiento de profesores y también de estudiantes y de egresados. Así que durante mucho tiempo eso quedó ahí como un texto sobre el que yo sentía la necesidad de volver, no la tesis de licenciatura. Bueno, pasó el tiempo y tuve la ocasión de volver sobre esos temas y bueno, también después ya como profesora en la universidad decidí hacer una estancia postdoctoral en Lima y ahí fue donde pude completar mis estudios sobre Salazar Bondi. Y en ese sentido fue muy importante la ayuda de Joel para conseguir textos que de otra manera no hubiera podido conseguir, el vínculo con Helen Ordi, y bueno, también con David Sobrevilla y con otros intelectuales peruanos importantes, el mismo Quirós, el profesor Quirós. Así que bueno, por ese lado fue mi vínculo con Salazar Bondi, mi interés por Salazar Bondi. También como parte de lo que es mi línea de investigación en el campo de la historia de las ideas latinoamericanas. Gracias, Adriana. Sí, por supuesto, recuerdo mucho cuando viniste, estabas buscando el texto el texto de educación cívica para colegios secundarios y me Sí, acuerdo que Cintia logró alcanzarte uno, ¿no? sí, bueno, muchas gracias a Cintia porque eso fue muy valioso para mí y no solamente para mí, sino que después acá en Mendoza se han promovido algunas tesis de licenciatura e incluso de doctorado sobre temas de Salazar Bondi. Hace un par de años, el año pasado o el anteaño, no recuerdo bien, un colega de la Facultad de Educación hizo precisamente su tesis sobre el problema de la identidad y la dominación en el pensamiento pedagógico de Salazar Bondi. Gracias, Adriana. Ajá. Sí, tal vez Sí, puede ser útil para él. claro. Gracias, Adriana. Bueno, vamos ya culminando porque ya nos hemos pasado un poquito el tiempo. La última, digamos, pregunta para Joel y él va a finalizar el conversatorio. Eh, Hay una pregunta del público. Jair Mateo nos dice que nos explicites un poco la diferencia, bueno, si es que Salazar Bondi tuvo un marxismo heterodoxo u ortodoxo. También nos pregunta Noé Salcero, ¿qué diferencia hay entre alienación y enajenación? De repente nos puedes hablar un poquito más acerca de este marxismo. Él decía, yo soy un marxista espiritual, ¿no? Eso Helen creo que nos ha comentado varias veces. ¿Cuál es este marxismo, de Joel, para poder culminar ya contigo? Bueno, digamos que en la época de Salazar Ondi hay casi como un marxismo oficial, ¿no? Que fue adoptado por los partidos comunistas. Digamos, como visitante de la Academia Francesa, quien fue Salazar,
¿no? Conocía muy bien toda esa tradición, ¿no? Conocía la tradición francesa, conocía también el trabajo de Althusser, y también conocía las propuestas de aquella época de Sartre y de Merleau-Ponty. Y con Merleau-Ponty yo creo que ahí fue muy importante Merleau-Ponty para Salazar-Bondi, porque la problemática de ellos surge del humanismo, ¿no? Y porque en el caso de Althusser, no, pues, ¿no? Althusser es muy crítico del tema del humanismo. No voy a ahondar en eso, pero en el caso de Merleau-Ponty es muy importante porque después hay un distanciamiento de Merleau-Ponty con el Partido Comunista, ¿no? Por el tema del colonialismo que se estaba dando de Francia y que el Partido Comunista en cierta manera estaba volando, ¿no? Entonces, yo creo que todo eso tenía bien conocimiento Salazar Bondi y aparte de eso conocía muy bien el trabajo de Franz Fanon, ¿no? Adriana Darpini ya ha comentado ese tema y que es uno de sus personajes en Bartolomé de la Dominación. Y yo creo que ahí esa recepción que tiene Salazar Bondi del marxismo es como una herramienta dentro del socialismo, porque él dice y ahí, digamos, es su distanciamiento con José Carlos Mariatti, porque él dice que si bien José Carlos Mariatti se confesó marxista convicto y confeso, él dice que más bien el marxismo para Salazar Bondi es parte de todo una matriz del socialismo y que es muy importante, ¿no? Pero hay otras propuestas. Y Salazar Bondi, en cierto modo, entonces está tratando de fundamentar un socialismo humanista aquí en el Perú, en su partido del Movimiento Social Progresista. Y una cosa muy importante del Movimiento Social Progresista, que desde luego tenía algunos debates con los partidos comunistas en los años 50, 60, ¿no? Era que el Movimiento Social Progresista estaba basado en una propuesta de democracia, que en aquella época hablar de democracia en la izquierda peruana era ser pues de derecha o reaccionario. Pero Salazar Bondi no es pues eso, no es una democracia pues a lo liberal, ¿no? Es una democracia fundamentada en el socialismo, porque él lo llama democracia integral. Y esa democracia integral habla de tres aspectos. El aspecto social, ¿no? Donde no debe haber jerarquías en la sociedad. En el tema político, donde no debe haber una participación plena del ciudadano, ¿no? En los temas públicos y económicos, donde desde luego no debe haber propiedad privada, y es muy marxista Salazar Bondi. Entonces, esa propuesta muy interesante de la democracia integral es una propuesta de Salazar Bondi y que se enmarca dentro de su partido político del Movimiento Social Progresista. Y que eso, en cierta manera, también va a tener algunas, digamos, influencias en su periodo de Velasco, ¿no? Porque ustedes saben que el tema de Velasco hubo bastante movilización social, ¿no? Sinamos, por ejemplo, hubo en esa época, ¿no? Y ahí sí, yo creo que ahí concordamos con los historiadores peruanos que a partir de Juan Velasco Alvarado, ya luego en los años 80, hay, digamos, una movilización muy importante para que se constituya la izquierda como una fuerza importante. Y por eso gana algunas elecciones, ¿no? Ahí gana la alcaldía, ¿no? Un candidato de izquierda, de la Izquierda Unida, ¿no? Prejolito, Barrantes. Entonces, Cajamarquino. claro, cajamarquino, y que de eso, pero eso viene de todo ese proceso de Velasco que permitió la movilización social, ¿no? Y que todos sabemos que en aquella época, bueno, era muy criticado por la derecha, por los oligarcas peruanos, ¿no? Entonces, yo creo que ahí esa propuesta de Salazar Bondi, que es un socialismo, adopta un marxismo, ¿no? Y también hay una cosa muy importante porque en esos escritos últimos que dejó inconclusos, como ha mencionado Adriana, también ahí está inserto el Marx del Capital, ¿no? Ahí está hablando también ya más del Marx del Capital y que no sé cómo lo iba a introducir Salazar Bondi, pero que le dejó inconcluso. Entonces, hay un diálogo en la filosofía de la liberación de Salazar Bondi ya desde los años 60, ¿no? Un diálogo con el marxismo. Y también, como ya hemos hablado un poco, del feminismo, ¿no? Entonces, yo creo que esas cosas de Salazar Bondi son matices para diferenciar otras vertientes de la filosofía de la liberación y eso es un gran aporte. Y yo creo que eso, digamos, desde mi punto de vista, me interpela para seguir continuando
con Salazar y un poquito más allá de Salazar, ¿no? El tema de la dominación se está discutiendo y, por ejemplo, un autor como Jacques Rancière está hablando de la dominación y criticando el concepto de dominación para pensar el concepto de igualdad, y yo creo que ahí también Salazar nos puede decir muchas cosas. En el tema también de la pedagogía, ¿no? Rancière con su libro, ¿no? El maestro ignorante, también podemos hacer una relación con toda esta escuela de Iván Illich, de Paulo Freire y de Augusto Salazar Bondy, y también con el marxismo, porque Salazar Bondy, al estudiar el marxismo de José Carlos Mariátegui, planteaba el marxismo abierto. Y yo creo que ahí podría entonces aperturarse un diálogo también con estas nuevas lecturas del capital, de la teoría del valor, y que creo que puede ser muy importante para enriquecer esa matriz ya abierta por Salazar Bondy y que llegó hasta el año 74, la fecha de su muerte, lamentablemente, ¿no? Y muchas gracias, y eso es todo. Gracias, Joel. Algunas claro, claro, unas palabras así para que agregues y despedidas. Está muy bien. Claro, adelante. En relación con la pregunta acerca de la diferenciación entre alienación y enajenación. Alienación está presente en los manuscritos de Marx, y Salazar yo creo que lo recupera de ahí. La alienación es el estar fuera de sí, es decir, el gobernar la propia vida según criterios ideológicos que nos son impuestos desde afuera. Pero la enajenación tiene un sentido más fuerte, que es el ser expiado, el ser arrebatado, el que algo nos es arrebatado. Y esto en relación a la distinción entre valor de uso y valor de cambio. Cuando Salazar Bondy, esto también en relación a lo que decía Joel, incorpora los planteos de Marx del Capital, o tiene la intención de incorporar esos planteos, en función de los textos de esa época, esa incorporación me parece a mí que viene por el lado de la problemática del fetichismo de la mercancía. Habría que explorarlo un poquito más, pero me parece que ahí hay una pista en ese sentido. Bueno, muchas gracias por haber participado de esta conversación. Me ha parecido, y bueno, espero que podamos continuar dialogando sobre estos temas que nos interesan en común. Gracias. Claro, gracias a ti, Adriana, por aceptar la invitación. Unas palabras de despedida de José. Sí, muchas gracias por el diálogo. Realmente aprendí un montón y me surgió muchas más dudas. Pero me gustaría como volver sobre la importancia de la pregunta que deja Augusto Salazar Bondy. Creo que es como si hay que sintetizar la obra filosófica o este periodo, este libro, esta publicación, o el aporte fundamental de la filosofía de la educación latinoamericana, es la gran pregunta sobre qué derecho tenemos, ¿no es cierto?, a imponerle a otro nuestras propias ideas, que es un principal baluarte o principio de la democracia y la teoría revolucionaria que debiese, ¿no es cierto?, seguir permeando los estudios sobre educación, sobre filosofía y nuestra propia cotidianidad. Así que muchas gracias al grupo, muchas gracias Joel y Adriana por el diálogo. Un placer Gracias a ti. Gracias, saludos hasta Chile. Joel, para despedirnos. No, nada, yo creo que es muy importante estos diálogos en este contexto. Y bueno, me recuerda lo que Iván Illich planteaba, ¿no? En la sociedad desescolarizada, ¿no? Encontrar mecanismos en la que nosotros como comunidad podamos utilizar estos recursos, porque Iván Illich ya estaba preveyendo todo esto, ¿no? Y utilizar muy bien estas conexiones para crear una comunidad, conversar, dialogar sobre cuestiones que nos interpelan y hablar sobre nuestra situación compleja, que es la situación latinoamericana. Muchas gracias. Gracias a todos. Bueno, esta no será ni la primera ni la última vez que hablemos de Salazar Bondy. Y bueno, vamos a seguir promoviendo más conversatorios virtuales acerca de otros filósofos o pensadores peruanos y latinoamericanos. Nos estamos viendo hasta una próxima vez. Sigan nuestra página, Grupo de Estudios Pedro Zule. Chao, hasta pronto. Nos vemos. Chao, adiós.